Hola a todos, nosotros vamos a hacer el análisis de las miniseries Los Bee Gees y Jerarquía. Primero que todo, Los Bee Gees es una serie colombiana estrenada en el año 2023, producida por Amazon Prime, en donde trata acerca de una pandilla en los años 80 conformada por chicos de clase alta que se juntaban en la entrada del centro comercial Unicentro. A través de la serie se muestra el lujo, el poder económico y la influencia social que tienen los protagonistas. Sin embargo, también se puede identificar las tensiones dentro de su vida y los desafíos que experimentan algunos de ellos para mantener sus estatus. Esta serie, estrenada únicamente por la plataforma de streaming Prime, tuvo un gran éxito. El hecho de que lo hace con una audiencia joven que puede conectarse con las dinámicas de la clase alta en Colombia, y también llamó a las personas que vivieron en esta época en Bogotá y que saben la historia de los Bee Gees de la vida real. Por otro lado, Jerarquía es una serie coreana producida en el año 2024 por Netflix, donde sigue la historia del joven Hanga de clase media, quien gracias a una beca es inmerso en uno de los colegios más poderosos de Corea del Sur, que es Yoshin. Un mundo donde el poder reina y los que no tienen son determinados como becados. Su vida se ve en riesgo cuando se mete con el chico más poderoso de la escuela, todo con el fin de hacer justicia a la muerte de su hermano. Es un mundo donde el clasismo es la regla básica, tanto dentro de la escuela como fuera de esta. Y esta serie es exclusiva de Netflix. La audiencia son jóvenes, en su mayoría mujeres de varias partes del mundo. Normalmente es gente fan del K-drama, quienes por medio de esta tienen un vistazo en la cultura de la minoría de la clase alta de Corea del Sur. Para este análisis escogimos la categoría sociocultural de la clase social alta. Por este término entendemos a las personas de un estrato social caracterizado por su poder económico e influencia política. Son personas que suelen poseer grandes fortunas, propiedades y empresas y ocupan posiciones de liderazgo en sectores como de la política y de las finanzas. Tienen privilegios educativos, acceso a bienes de lujo y un estilo de vida exclusivo. Por el lado de jerarquía, iniciando porque están en una escuela de élite, con padres en posiciones de poder. Dentro del colegio hay estatus sociales explícitos, dependiendo de la riqueza, te tratan diferente. Los becados incluso tienen una corbata diferente a las personas no becadas. En constante flujo de comentarios como aprende tu lugar, porque siguen aceptando a becados, no nos importa si se muere otra persona de estas becadas. Y en el caso de los Bee Gees, la clase social alta es relevante porque la historia gira alrededor de los diferentes grupos sociales de la época, su popularidad y rivalidad entre ellos. Tenemos a los Bee Gees, que son los pandilleros del norte, que son escritos como los niños del norte, que se creen pandilleros, que hacen bullying a los que compran cosas piratas. También están los prepis, que son los niños más gomelos, de apellido importante, que van a clubes. Y tenemos a los ñeros, que varía su definición dependiendo del grupo al que pertenezcan. Por lo general son referidos a los pobres de mala clase, pero digamos para los prepis, un Bee por ser pandillero es un ñero. Y para los Bee Gees, un ñero sí es una persona más pobre del sur. En ambos productos vemos la mitología de que el rico vive bien, pero detrás de todos sus lujos hay personas infelices y corruptas. En ambas, los buenos de la historia nunca son los ricos. Los ricos suelen ser los malos. Pero sabemos que el mito no es verdadero ni falso, sino ficticio. Entonces vamos a analizar estas representaciones desde las decisiones de producción para crear esta ficción. En el caso de jerarquía, son los estudiantes los que viven al máximo y van en fiestas, haciendo cosas ilícitas, pero todo esto es cubierto con plata. De hecho, eso es la trampa, que asesinaron a un chico becado, pero no pasó nada, todos quedaron intactos porque se cubrió con plata. En el caso de los Bee Gees, los prepis son los de peor actitud y desde las ediciones de producción se nos muestran narrativamente como los más fastidiosos, los más clasistas. De hecho, nos muestran el caso del padre de David, que es el personaje principal. Le consigue un trabajo, un amigo, el padre de un amigo de David, quien es muy rico, y cuando llega al trabajo se da cuenta que hay dos portafolios de finanzas, uno que se representa al ministerio y otro que es de la contabilidad real, eso insinuando que es corrupto y que de ahí llega su riqueza. Desde ambos productos vemos la mitología de que el rico realmente es corrupto y no es tan buena persona. El esquema de análisis que proponemos es comparar las similitudes y diferencias entre las relaciones de poder de la clase alta hacia las clases bajas.
Pero la jerarquía se nos plantean reglas que para nosotros espectadores colombianos pueden ser bastante exageradas, como que no se le habla, no se le puede dirigir la palabra a las personas que tengan más plata. No se les toca, no te puedes parar de tu silla antes de ellos, además de que tienen uniformes diferenciados. En este universo, el colegio es la institución que fortalece dichas reglas clasistas. Las mismas directivas le recuerdan a los becados que ellos son inferiores y las directivas también le temen a los estudiantes con más plata porque tienen familias influentes. En este universo el colegio es como este reino que lideran los estudiantes de familias de plata. En cambio, en los Bee Gees hay una representación parecida, pero en este universo no es el colegio el reino en el que lideran las personas con más plata, sino es más la calle. Son las calles y las fiestas por fuera del colegio. De hecho, muchos grupos dominantes no pertenecen todos a la misma institución educativa. Los Bee Gees están compuestos por personas de diferentes colegios. Su mayoría son niños adinerados, traviesos, fiesteros, violentos, que formaron una pandilla. Lo interesante aquí es que el líder de la pandilla es el indio. No es la persona más adinerada. Entre los niños del norte es una persona que no es adinerada, pero entre las personas del sur, en lo que sería lo que llaman los ñeros, él es un niño adinerado del norte. Él lidera no por su plata, sino por su carisma. Y esta manera de representarnos como las clases sociales se mezclan, pero igual son excluyentes. Son decisiones que desde producción representan a Bogotá como una ciudad de clases sociales amplias e inconsistentes, como un lugar socialmente inestable. Bueno, ya para tocar el tercer punto, queremos analizar e interpretar las relaciones entre la categoría sociocultural y sus representaciones audiovisuales. Entonces, aquí queremos asociar los temas entre la clase y las piezas audiovisuales. Y vamos a comenzar con lo que es regímenes visuales de representación. Entonces vamos a ir con el producto local, que son los Bee Gees, y queremos hablar de la internacionalización de este producto. Como sabemos, Colombia ha dado lugar a muchas representaciones sobre la cultura y su historia, y que no han sido de agrado para muchos. Hoy ya repiten mucho de las heridas que se han querido sanar a lo largo de los años. Los Bee Gees recuerdan a una época de otros dilemas sociales. Ya no es tanto el narcotráfico, sino que es ahora problemas sociales entre clases altas y clases bajas, pero también entre el ámbito juvenil. Esta historia que ha plasmado el estudio de Amazon Prime busca contar una historia de jóvenes, que es curioso, busca contar una historia de jóvenes de los años 80 para los jóvenes del 2000. Sabemos que esta serie no está hecha para públicos tan adultos, sino que es hecho para la juventud de hoy, a través de la música, de lo visual y todo. Y es como una historia de los años 80 se puede contar para jóvenes de los 2000 y en adelante. Ahí se mezclan varios factores y elementos narrativos con el propósito de que una generación nueva entienda los problemas de la juventud del pasado. Los dilemas que vemos hoy en día son diferentes a los del pasado, pero que tratan mismos temas. La misma categoría sociocultural aún se ve. Aún hay problemas entre una sociedad alta, de clase alta, y una sociedad de clase baja. Ahora, pues estos problemas ya no solo se tratan para un público que entiende el contexto social, sino que están hechos para entretener globalmente. Ya estos productos obviamente están hechos para ser internacionales, para que varias culturas conozcan de la historia, pero es diferente en cómo ellos perciben la historia a como nosotros. Históricamente nosotros ya conocemos el hecho de los Bee Gees, pero una persona en Asia tal vez no conozca la historia o la sienta tan profunda como nosotros los colombianos. Y ahí es donde viene el problema de internacionalizar este tipo de historias, que también se diferencia de nuestro otro producto que es Hierarchy, que tiene una historia más general. En la historia, pues su historia es más general, tiene una estructura más común y ahí es donde entramos a ver la diferencia, que la televisión mundial y la cultura global lo vamos a ver a través de Hierarchy, que a pesar de que es una serie coreana, que se habla en coreano en la serie, pues esta la podemos ver también con subtítulos. Es algo más común ver con subtítulos porque es una serie que apunta a lo internacional, incluso más allá de los Bee Gees. La televisión mundial y la cultura global se ve mucho en esta serie porque es una serie más general, son temas que son más fáciles de abordar transculturalmente, o sea, no hay barreras culturales tan grandes que a pesar de que esta serie habla mucho y tiene muchos aspectos culturales de Corea, no son tan grandes como lo hacen los Bee Gees en torno a estéticas colombianas, porque el ejemplo del producto local, como lo es los Bee Gees, tiene el dialecto, que usan muchas frases colombianas, muchas frases bogotanas, y eso hace que la serie sea un poco más local. También la ambientación, que usa como centros comerciales muy conocidos en Bogotá, que son el Unicentro, y también barrios bogotanos y formas de vestir, que hacen que esta serie sea más reconocida localmente. Y ya vamos con lo que es la globalización de Hierarchy. Pues vuelvo y digo, la estética es un poco más común, pero no pierde su identidad y también trata problemas y temáticas universales que son más fáciles de ver.
Ahora también en torno a las adaptaciones de hechos reales, nuestro ojo se vuelve más crítico de lo que ve, y más si tenemos personas a nuestro alrededor que conocen más sobre la historia y los hechos que los rodean. Obviamente sabemos que los Bee Gees, al ser una historia real, pues obviamente podemos ver en la serie que en su estética se exagera un poco más la vestimenta, el dialecto y todo esto, pero con el hecho de que es basado en algo real, pero como que lo amplifica. Y ya para concluir sobre el aspecto sociocultural, ambas series pues usan un tema social. Pero lo usan de manera muy diferente y me atrevería a decir que con propósitos diferentes, pues ambas logran entretener a su audiencia con sus formas de aproximarse al dilema de las clases sociales, pero ambas las ven desde puntos diferentes. Uno lo ve más social y otro más académico. Los ámbitos cambian mucho y eso se nota en qué temas tratan a través de lo sociocultural de las clases altas y bajas. Ambos contextos tienen factores que ponen a prueba el poder de la clase social de maneras distintas. Y como lo es las autoridades nacionales, vuelvo y repito, autoridades nacionales, autoridades académicas y ámbitos familiares. Ahora vamos a hablar de El modo de ver. Ambas series muestran a la clase alta en situaciones que refuerzan su estatus de privilegio, pero primero vamos a comenzar a explicarlo con la serie colombiana. Los Bee Gees utiliza un humor y la sátira hacia los estereotipos de la clase alta, presentando a los personajes a menudo que exhiben como la melancolía, los excesos, así como también pues, el deseo de pertenecer y la validación social. Por ejemplo, se muestran las interacciones entre los personajes que a menudo giran en torno a eventos sociales y extravagantes. Esto resalta la superficialidad de pues, su existencia. Aquí se destacan tres cosas. Primero, las dinámicas de poder. Esto se puede ver súper claro con la figura del indio, quien es el líder del grupo y utiliza su influencia y sus recursos para manipular a los demás, exigiendo pues, su lealtad y participación en actividades delictivas. Esto se refleja pues, también en cómo él muestra su jerarquía a través de la coerción y la necesidad pues, de la aceptación social. El ejemplo claro de esto es cuando él le pide a David que haga parte de su participación delictiva, ayudándole a vender cigarrillos de marihuana en el colegio. Pues aquí muestra como su control dentro de la pandilla. Lo segundo son las fiestas y los excesos. Las escenas de fiestas lujosas, el consumo de drogas y todo esto ilustra pues, la vida despreocupada y se puede decir voluptuosa que tienen pues, estos jóvenes contrastando pues, con las realidades más duras que pues, enfrenta la sociedad. Y por último son los conflictos con otras bandas. La rivalidad con grupos de clases pues, menos favorecidas o incluso más adineradas como los prepis, destaca la división social y el clasismo que estos manejan, evidenciando cómo la violencia se convierte pues, en el medio para mantener como su estatus. Por otro lado, en jerarquía, la representación es un poco más dramática. Aquí se resaltan los conflictos de poder y las tensiones inherentes a la vida pues, en la clase social alta. Los personajes a menudo pues, están en situaciones de crisis y se ven envueltos en luchas que reflejan pues, las dinámicas del poder y el control dentro de su círculo. Esto se representa visualmente a través de tomas súper amplias, secuencias largas y composiciones que pues, enfatizan la soledad y el aislamiento, incluso en medio de reuniones sociales. Todo. De aquí también se destacan tres cosas. Lo primero es la exclusividad y el elitismo, ya que los personajes pues, de la clase alta se ven envueltos en intrigas y rivalidades, mostrando cómo su estatus les permite siempre manipular todas las situaciones a su favor, pero reflejando una cultura de exclusión. El segundo son los conflictos interpersonales, que son pues, las luchas por el reconocimiento y el poder pues, dentro del grupo, lo que destaca la superficialidad de sus relaciones, donde la lealtad se compra y se vende. Y por último, son las consecuencias del privilegio. La serie muestra cómo el acceso a recursos y las oportunidades crea una propia jerarquía dentro de la institución, que pues perpetúan las desigualdades, afectando no solo a los protagonistas, sino también a aquellos que intentan integrarse a este mundo, como es el ejemplo de el amigo de Hanga, quien en un inicio estudió en la preparatoria con él en un colegio público de Corea, pero su madre, luego de casarse con un hombre adinerado, dueño de hoteles, logra llegar a este círculo de la clase alta, pero aún así sigue notando su desigualdad frente a sus demás compañeros. En el acto de ver, las dos series invitan al espectador a generar una reflexión crítica sobre el comportamiento y las costumbres que definen pues, lo que es la clase alta. En los Bee Gees se usa la comedia para hacer preguntas sobre la autenticidad y la corrupción moral en estos ámbitos. Esto a través de episodios que exponen la hipocresía detrás de ciertas tradiciones familiares y esto invita a sumergirse a un mundo de excesos y superficialidad, donde pues la clase alta es retratada de manera como cómica y sátira. La serie logra esto a través pues de un humor exagerado y situaciones absurdas que generan distancia entre uno como espectador y los personajes. Y esto al mismo tiempo invita a reflexionar sobre los valores y también sobre los comportamientos pues de esta clase social. El espectador se convierte en un observador que es privilegiado y que juzga las acciones de este grupo de jóvenes desde una posición superior, encontrando pues, satisfacción en muchos momentos en sus fracasos y ridiculizando sus pretensiones también. Por otra parte, en jerarquía se propone una experiencia mucho más compleja y ambivalente, ya que la serie no solo busca entretener, sino también busca provocar una reflexión más profunda sobre las dinámicas, el poder y la ambición y pues las consecuencias que esto trae. Esto al presentar personajes tan multifacéticos y situaciones morales ambiguas, la serie pues invita al espectador a ponerse en el lugar de cada uno de ellos, así generando pues empatía y comprensión. Aquí también se convierte uno como espectador como en un detective que intenta pues descifrar las intrigas, los secretos, quién es el que está detrás de la muerte del hermano de Hanga, quién es el que está enviando los videos para derrotar como a los protagonistas, al colegio, y esto a la vez cuestiona pues sus propias ambiciones y valores. Para resumirlo, el acto de ver en jerarquía se convierte en un ejercicio donde uno como espectador es llevado a observar las complejidades de las relaciones interpersonales en un ambiente tan competitivo y tan cargado de tensión,
de la manera en que se presentan los conflictos pues, familiares y la manipulación en el poder, que pues esto resuena pues, con los temas de la lealtad, la traición, y también proporciona un comentario sobre la fragilidad y el estatus social. Algo que reúne las dos series es que ambas series invitan al espectador a participar activamente pues, en la construcción de significados. Esto como, por ejemplo, en Los Bee el espectador sí puede completar las frases cómicas o anticipar ciertas reacciones de los personajes, mientras que en Jerarquía se puede intentar adivinar quién es el verdadero culpable pues, de la trama. Ambas series también ofrecen una oportunidad de aprender sobre cómo de varios temas como lo de la sociología, la psicología, la economía, por ejemplo, en Jerarquía, pues se muestran dinámicas de poder en el mundo empresarial, donde las familias generadas tratan de unir a sus hijos para seguir con sus empresas y seguir en la jerarquía, mientras que en Vigis se satiriza los códigos sociales pues, de la clase alta. Y en el régimen escópico, ambas series establecen un contraste entre lo que es la apariencia y la realidad. En los Vigis, por ejemplo, se manifiesta a través pues, de la exageración del estilo de vida de la clase alta, mostrando cómo su vida pública es muy diferente a las luchas internas que tiene cada uno. Se manifiesta en la forma en la que se presentan pues, a los personajes y a sus interacciones de posición social. La representación de la clase alta se entrelaza con los elementos pues, de humor y la crítica social, lo que permite explorar no solo lo que son las dinámicas de poder, sino también las contradicciones y excesos pues, asociados a su estatus. Y esto también se alinea con la idea de que la fotografía documental busca capturar la elocuencia y la profundidad de la realidad a través de una selectividad y una precisión en su representación. Mientras que por el otro lado, Jerarquía presenta una narrativa muchísimo más formal que subraya las estructuras de autoridad y privilegio inherentes pues, a la clase alta, enfatizando la distancia social y los conflictos que surgen entre estas. Y esta tiene un enfoque que puede reflejar lo que discutimos en el ámbito de los estudios visuales, en donde se explora la producción de significados culturales a través de la visualidad y cómo estas distintas formas de representación impactan en la percepción de nosotros como espectadores. Ahora vamos a hacer algunas reflexiones finales. Entonces, tomando en cuenta los dos productos audiovisuales estudiados junto con otros similares, vale la pena reflexionar acerca de los impactos de estos en la cultura, tanto en la colombiana como en la coreana, y la cultura de la audiencia global. Empezando con Corea, hay que tener en cuenta que es una de las pocas culturas en donde el cine de Hollywood no tiene predominancia en el mercado doméstico. Teniendo esto en cuenta, sobra decir que el mundo audiovisual, en él incluido el cine, tiene una gran influencia en la cultura del país y ahora también en la cultura mundial. Corea, al volverse un centro de producción tanto cinematográfica como audiovisualmente, incluido aquí las series, los videoclips del K-pop, entre muchas otras cosas, ha esparcido de manera exponente en el mundo. Aquí en Colombia la cultura K-pop ha tenido un gran impacto en nuestra cultura, ya que hay grupos de jóvenes quienes moldean su vida entera acorde a esta nueva forma de cultura. Es decir, por medio de los medios audiovisuales coreanos, la cultura colombiana juvenil se ha visto transformada significativamente por medio de la apropiación. Este fenómeno no solo se ve aquí, sino alrededor del mundo también. Esto demuestra el impacto que los productos audiovisuales tienen en la cultura, no solo del país que las produce, sino en la vida de todos los que la consumen, evidenciándose aquí esa interculturalidad y la multiculturalidad. Por otro lado, también tenemos los productos audiovisuales colombianos, como los Bee Gees, los cuales no tienen un efecto tan global como los productos coreanos, pero de igual manera tienen un impacto en sus consumidores. Al ser productos que muestran una cultura pasada, de la cual los espectadores jóvenes no necesariamente fueron parte, les muestra un nuevo mundo del cual quizás solo han escuchado de sus padres. Pero fue un mundo que de cierta manera moldeó su cultura actual. Con eso también es importante tener en cuenta a los consumidores que vivieron la época mostrada, pues el impacto que un producto audiovisual como este tiene en ellos es un poco distinto. De igual manera, al ser también una serie de cierto carácter biográfico y cercano a la audiencia bogotana, los espacios son familiares y cercanos, a diferencia, por ejemplo, espacios en Jerarquía, que son bastante lejanos a la realidad de un colombiano. Además, uno de los efectos de una serie como los Bee Gees podría tener en la cultura actual es traer de vuelta modas del pasado e incluso dichos y jerga usados exclusivamente en la serie que hoy casi ni se usan. Por esto mismo, también es importante reflexionar acerca de lo contrario, las influencias de la cultura en lo audiovisual. Se podría afirmar que el mundo audiovisual se basa grandemente en la cultura, ya que éste se encarga de mostrarla e interpretarla para una audiencia. Si lo hace de manera verídica o no, es otro asunto. Cabe aclarar que sin la cultura, el mundo audiovisual sería muy distinto. Y en este contexto específico, con estos dos productos audiovisuales, por ejemplo, sin la cultura bogotana de los 70s, caracterizada por bandos y por el clasismo, cosa que todavía hace parte fundamental de la sociedad colombiana hoy en día, la serie de los Bee Gees carecería de fundamento. También la cultura moldeó este producto y este se encargó de interpretarla y de mostrarla de manera única, que quizás una persona que vivió esa época la recuerde distinta a como se ve en la serie. Pero de igual manera lo que hace este producto es mostrar un lado de la cultura que quizás no todos vieron. También volviendo al tema de las clases sociales, que en Colombia son más predominantes que la raza, por ejemplo, tuvieron una influencia grande a la hora de la creación de esta serie, que fue la base de la trama y el conflicto. Vale aclarar que otras culturas también pudieron haber tenido un impacto en este producto, ya que la cultura, por ejemplo, norteamericana ha logrado permear la cultura mundial significativamente, en especial en las producciones. Lo mismo ocurre en Corea con la cultura y lo audiovisual. La cultura es la base fundamental de un medio audiovisual, ya que en esencia lo que éste representa es la cultura de variadas maneras. Aquí también otras culturas han tenido
cierta influencia. Sin embargo, un poco menos en Corea, teniendo en cuenta que la cultura coreana es más cerrada y esencialista, y este orgullo cultural muchas veces previene que otras culturas permeen. Evitar esto por completo se ha hecho imposible con la era del Internet. Sin embargo, por su historia, Corea del Sur fue un país más cerrado al resto del mundo en comparación, por ejemplo, a Colombia. Así hoy en día la realidad sea distinta. En conclusión, tanto lo audiovisual como la cultura se influencian mutuamente de maneras distintas. En este contexto, teniendo en cuenta la manera en que las clases sociales son mostradas en ambos productos, mostrando que la cultura y la interpretación de esta fueron las bases para la creación de ambos productos, mostrándole al mundo una interpretación de la realidad quizás desconocida por muchos. Muchas gracias.